Buenos días, mi nombre es Luis Coello, residente de primer año del posgrado de oftalmología. Hoy vamos a comenzar con lo que son los seminarios del módulo de embriología. Yo les voy a hablar sobre la embriología, la embriogénesis, embriología y formación del globo ocular, teratogenia, ciclopía, anoftalmia. Vamos a comenzar entonces por la embriogénesis. Tenemos que la embriogénesis comienza con la unión de una célula sexual masculina, que es haploide, con una célula sexual femenina haploide también. Para que esto ocurra, esta fusión de estas dos células y se convierta en cigoto, primero estas células tienen que presentar una maduración que se va a llamar gametogénesis. La gametogénesis va a estar caracterizada por migración de las gónadas y de las células germinales. Segundo, por aumento del número de las células germinales mediante mitosis. Y tercero, por la reducción del número de cromosomas mediante meiosis y maduración estructural y funcional de los óvulos y del espermatozoide. Posteriormente, que la célula sexual masculina y femenina se unen, ocurre la fecundación. Esta célula sexual masculina va a estar ubicada o va a ser arrojada en la vagina de la mujer. Ella va a subir, va a migrar hacia lo que sería el útero y posteriormente hacia la trompa de falopio. Esto ocurre por las fibras musculares lisas que presentan la musculatura del útero y de las trompas de falopio. También gracias al movimiento que se produce en las colas del espermatozoide, esa propulsión los ayuda a ascender hacia lo que sería el tercio distal de las trompas de falopio, donde se encuentra el ovocito, y se ocurre la penetración y se formaría el cigoto. Este espermatozoide tiene que pasar por varios procesos de capacitación para poder penetrar las estructuras que rodean al ovocito. Lo primero que ocurre es pérdida de una capa que recubre la cabeza del espermatozoide. Posteriormente se ocurre pequeñas perforaciones, presenta pequeñas perforaciones en la cabeza que se llama reacción acrosómica, mediante las cuales por esas perforaciones va a drenar unas enzimas llamadas hialuronidasa, que son las que se encargan de penetrar lo que sería la corona radiada. Entonces, las barreras que el ovocito coloca y las que debe atravesar el espermatozoide van a ser, primero, penetración de la corona radiada, como ya les dije, mediante a las enzimas de hialuronidasa que se presentan por la reacción acrosómica en el espermatozoide. Segundo, penetración de la zona pelúcida. El espermatozoide llegar a la zona pelúcida se hiere rápidamente y empieza a penetrar. Al ingresar lo que sería el espermatozoide a la zona pelúcida, se recrea una reacción en zona, se llama reacción en zona, en la cual la permeabilidad de esta zona pelúcida se hace impermeable para que no pueda ingresar más ningún espermatozoide. Y por último, penetración de la membrana celular. Aquí se van a juntar lo que sería la membrana celular del espermatozoide con la membrana celular del ovocito. Los principales resultados de la fecundación van a ser, primero, restablecer el número diploide de cromosomas, la mitad procedente del padre y la mitad procedente de la madre, para así formar un cigoto nuevo con un nuevo orden y combinación de cromosomas. Segundo, regir el sexo del nuevo individuo. Si es un espermatozoide X, se va a producir lo que sería un embrión femenino XX, mientras que si es un espermatozoide con cromosoma Y, va a formar un embrión masculino XY. Y por último, comienzo de lo que sería la segmentación. La segmentación ocurre cuando el cigoto ha llegado al periodo bicelular, a las 30 horas posterior a la fecundación. Luego viene la división en 4 células a las 40 horas, formando la blastómera, y la etapa de 12 y 16 células a los 3 días. Posteriormente viene una fase avanzada de mórula,
que tiene nombre de morula porque parece una mora, a los 4 días. Conforme progresa la segmentación, el cigoto desciende de la trompa de Falopio y alcanza el periodo de 16 células. Este va a estar constituida por unas células centrales o internas y unas células periféricas o externas. Las células centrales van a formar los tejidos del embrión propiamente dicho, mientras que las células externas van a formar el trofoblasto. Posteriormente se va a formar el blastocito, mientras esta célula desciende a lo que sería la cavidad uterina. Se va a llenar de líquido, las células internas se llenan de líquido formando lo que será el blastocito, el blastocele, que es esta cavidad llena de líquido que vemos acá. Las células internas van a migrar hacia el polo superior y las células del trofoblasto se van a adelgazar y van a formar una barrera periférica. Posteriormente viene la anidación o implantación, que ocurre aproximadamente a los 6 días después de esta ovulación, cuando el trofoblasto, el que tenemos acá, lo que hablamos, la capa externa, se va a implantar en el endometrio del útero para unirse y allí ocurre esta implantación. Posteriormente viene la formación del disco germinativo bilaminar. Esto ocurre en el 8º día. El trofoblasto se va a introducir cada vez más en el endometrio del útero y se va a diferenciar en 2 sitios: el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Las células internas del embrioblasto se van a convertir y se van a diferenciar en 2 capas, lo que sería el epiblasto y el hipoblasto. Las células del epiblasto es una capa de células cúbicas altas, mientras que las células del hipoblasto son una capa de células cúbicas pequeñas. Estas células del epiblasto van a estar adheridas al citotrofoblasto en un comienzo, pero luego van a producirse unas hendiduras y se va a separar estas células del epiblasto del citotrofoblasto para formar lo que sería la cavidad amniótica. En el día número 9, el 9º día, el blastocito se va a introducir cada vez más profundo en el endometrio y el trofoblasto va a encontrar vacuolas aisladas que al fusionarse con estas vacuolas van a formar lagunas extensas. Por eso este periodo de los 9 días se llama periodo lagunar. El día 11 y 12 el embrión está completamente ya inmerso en lo que sería todo el endometrio del útero y el epitelio que superficialmente que cubre la abertura va a estar ya cerrado. Y al comienzo, mientras ocurre la implantación, está abierto y ya acá el epitelio ya se cierra por completo. Bueno, continuamos con la gastrulación. La gastrulación es el acontecimiento más sobresaliente de la 3ª semana del desarrollo. Ocurre aproximadamente entre el día 15 y el día 18. Por este proceso se va a convertir el disco embrionario bilaminar en un disco embrionario trilaminar. Estará formado por ectodermo, mesodermo y endodermo. Las primeras células que migran son las situadas en la región anteriores de la línea primitiva, que se van a introducir en el hipoblasto y lo van a desplazar para así se van a formar lo que sería el endodermo. Las primeras células que migran son las situadas en la región más anterior de la línea primitiva. Estas se introducen en el hipoblasto desplazando las células para formar lo que sería el endodermo embrionario. Posteriormente estas células del epiblasto que siguen invaginándose van a pasar por la línea primitiva, se van a ubicar entre lo que sería el epiblasto y el endodermo que se acaba de formar para formar lo que sería el mesodermo intra y extraembrionario. Finalmente, este grupo de células del epiblasto se invaginan por el nódulo primitivo y se desplazan cefálicamente, dando lugar al mesodermo axial, para así formar la estructura llamada notocorda. Y por último, el epiblasto que no se invaginó se va a convertir en el ectodermo. Y de esta manera entonces se van a formar las 3 capas, que serían entonces el endodermo,
el mesodermo y el ectodermo. Tenemos acá un breve resumen de las estructuras que se forman de cada capa germinativa. Tenemos que del ectodermo tenemos un ectodermo superficial, un neuroectodermo, de los cuales se va a formar la piel, el cuero cabelludo, las uñas, la adenohipófisis, el esmalte dental, el oído interno, cristalino, mientras que del neuroectodermo, cresta neural, ganglios sensoriales, el tubo neural, el sistema nervioso central, la retina y la neurohipófisis. Del mesodermo tenemos que se divide en cuatro: mesodermo de la cabeza, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. De aquí se van a formar el cráneo, la dermis, el músculo esquelético, los músculos de la cabeza, músculo esquelético, el sistema urogenital, el corazón, el vaso y la corteza suprarrenal. Mientras que del endodermo se va a formar el tejido de las glándulas para la tráquea, bronquios, pulmones, todo el tejido respiratorio, los epitelios del tubo digestivo, el epitelio de la vejiga y uréteres, epitelio de la faringe, células secretoras de la tiroides y célula reticuloplasmático del timo. Ok, ahora vamos a hablar sobre la embriología del globo ocular. En la tercera semana de gestación, entonces ya sabemos que la bicapa embrionaria, que es el epiblasto y el epiblasto va a empujar al hipoblasto y en ello se va a formar lo que sería el mesodermo, para luego el hipoblasto convertirse en endodermo y el epiblasto convertirse en el ectodermo. Este ectodermo va a estar formado entonces por un ectodermo superficial y por un ectodermo central o neuroectodermo. El ectodermo neural o neuroectodermo, a cada lado del surco neural, que es este surco que vemos acá, va a formar lo que serían los pliegues neurales. Estos pliegues neurales van a crecer craneal caudal para así formar, y se van a empezar a unir estos pliegues para formar lo que sería el tubo neural a los 21 días de gestación. Antes de formarse este tubo neural, se va a observar el ojo primitivo, que es lo que vemos acá, o surco óptico, igual a los 21 días de gestación. Este tubo neural va a estar rodeado por las células de la cresta neural, las cuales son precursoras de muchas de las estructuras que se van a formar del ojo. Son muy importantes estas células de la cresta neural. Posteriormente, este tubo neural, igualmente al día 21, se va a dilatar para formar las vesículas del cerebro. Estas vesículas del cerebro van a formar entonces lo que sería un cerebro anterior o prosencéfalo, un cerebro medio o mesencéfalo y un cerebro posterior o romboencéfalo. Luego de esto, el surco óptico, y al día 25 de gestación, que ya se formaron entonces las vesículas ópticas, se va a unir con lo que sería el ectodermo superficial, y al día 26 de gestación se formaría la placoda lenticular, que a su vez se va a invaginar con el ectodermo neural para así formar la copa óptica, que luego esta copa óptica se va a convertir o se va a diferenciar en lo que sería la retina neurosensorial. La embriología de la retina, iris y cuerpo ciliar. En la quinta semana, la capa externa de la cúpula óptica presenta pequeños gránulos de pigmento que formarían lo que sería el epitelio pigmentario de la retina, mientras que la capa interna de la cúpula óptica va a formar las 4/5 partes de ella, van a formar la porción coroidea y óptica de la retina. Estas se van a engrosar y van a experimentar varios cambios. El espacio intrarretiniano está limitado entonces por la capa ependimaria, y en el ojo se convierten en elementos que van a ser los fotorreceptores, que van a estar compuestos por conos y por bastones, mientras que la capa adyacente a la capa de los fotorreceptores van a presentar una capa del manto, la cual va a estar formada por las células gliales o células de sostén neuronales.
cuanto a la embriología entonces del iris y del cuerpo ciliar, tenemos que la quinta parte interna que faltó anterior se va a dividir en una porción irido-retiniana, que a su vez se va a formar lo que sería la parte interna del iris y va a formar la porción ciliar de la retina, que va a participar en la formación del cuerpo ciliar. Embriología del cristalino, coroides, esclerótica y córnea. En cuanto al cristalino, tenemos que se va a formar del ectodermo, se va a formar, como ya lo hablamos anteriormente, la placa neural, las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas van a estar rodeadas por células endodérmicas que van a formar lo que sería la placoda del cristalino y posteriormente las vesículas del cristalino, para de esta manera formar lo que sería el cristalino. Embriología de la coroide. Finalizando la quinta semana, formadas ya la cúpula óptica y las vesículas del cristalino, el primordio del ojo se va a rodear completamente del mesénquima laxo de tejido diferencial de una capa interna y de una capa externa. La capa interna entonces va a formar la capa pigmentada y vascularizada, que va a ser la coroides, mientras que la capa externa se va a convertir en la esclerótica. Y esta se va a continuar con la dura madre hacia cubrir lo que sería el nervio óptico. En cuanto a la embriología de la esclerótica y córnea, tenemos que la diferenciación de la capa anterior del ojo va a ser distinta que el de la capa posterior. Las células anteriores se van a disponer y se van a desdoblar en el mesénquima formando dos hojas, ¿verdad? Una anterior y una posterior. La hoja posterior va a estar por delante del iris formando la membrana iridopupilar, y la otra, que es más externa y gruesa, va a continuarse con la esclerótica. Entonces tenemos que la córnea va a estar formada por tres capas. La capa epitelial, que se deriva del ectodermo superficial, una capa de tejido conectivo compacto, que se va a continuar con la esclerótica, pero esta va a ser transparente, y una capa de epitelio epitelial que va a limitar la cámara anterior del ojo. Embriología del nervio óptico. Durante la séptima semana, la hendidura ocular fetal se cierra y forma un túnel de poco calibre llamado pedículo óptico. A causa del número constante de ciertas fibras nerviosas que se dirigen hacia el cerebro, la pared interna del pedículo crece hasta fusionarse con la pared externa del pedículo, y estas células de la capa interna le van a brindar sostén a lo que son las fibras de todo lo que sería el nervio óptico. Ok, continuamos ahora con la teratología. Proviene del griego antiguo teratos, que significa monstruo, y logía, que significa estudio. Entonces, ciencia cierta tenemos que el estudio de las malformaciones congénitas o mutaciones, ya sean inviables, como son los abortos, o las viables. Ok, ahora vamos a hablar sobre la anoftalmia, que es la ausencia del tejido ocular, ausencia de todo el tejido ocular. Para notar la diferencia de lo que sería una anoftalmia congénita y casos extremos de microoftalmia, se deberían hacer estudios histológicos para demostrar que de verdad no hay ninguna parte de tejido ocular allí en la órbita. La anoftalmia entre la cuarta y séptima semana de desarrollo se define como ocurre por un fracaso en la derivación de las vesículas ópticas primarias. En cuanto a su etiología, tenemos que es idiopática, pero se sospecha de que algunas causas son ambientales o hereditarias. Entre las ambientales y hereditarias tenemos patologías que presenta la madre durante el embarazo, como rubiola, sarampión, malformaciones congénitas cromosómicas, malformaciones genéticas, entre otras. También tenemos que algunas causas se van a dividir en primarias, secundarias y degenerativas.
Las primarias tenemos que es, como le dijimos ahorita, por ausencia en el cierre de las vesículas ópticas. Las secundarias por fracaso del desarrollo del tubo neural, y las degenerativas por involución de las vesículas ópticas ya después que se formaron. Ahora vamos a hablar sobre la ciclopía. Es un defecto ocular poco frecuente. Se caracteriza por la presencia de un ojo único y central. Tiene una frecuencia de 1.05 de cada 100.000 nacimientos vivos. Y es producida entonces, su patología, su embriología, es producida por un mal desarrollo de lo que sería el cerebro anterior. Es una patología que es incompatible con la vida. Y su etiología tenemos que también es idiopática, pero también tenemos la sospecha de que puede ser por trisomía del cromosoma 13, por cromosomopatía del cromosoma 18, y patologías maternas y virales, como van a ser la rubiola, sarampión, citomegalovirus, y tóxicas, madres fumadoras, madres que consumieron drogas durante el embarazo, entre otros. El diagnóstico tenemos que es 100% ecográfico, mediante el perinatólogo, el eco perinatológico, en manos de un experto, puede ver, como se ve acá, ya las malformaciones en útero. La regulación molecular del desarrollo del ojo. Tenemos que los genes que controlan esta actividad celular va a suceder a partir de dos procesos. El primer proceso se llama transcripción y el segundo traducción. La transcripción es en la que las moléculas de ADN dan lugar a moléculas de ARN, mientras que la traducción es el paso de que el ARN se va a encargar de dirigir lo que sería la síntesis de proteínas. El gen PAX6 es el principal regulador del desarrollo del globo ocular, ¿verdad? Forma parte de la familia de las transcripciones PAX, y en un inicio, antes de que comience la neurulación, este factor va a transcribir y se va a expresar en las bandas de la cresta neural y de la placa neural. El patrón del PAX2 también se expresa en los tallos ópticos, y el PAX6 se expresa en la cúpula óptica y en el ectodermo superficial para la formación del cristalino. Entonces tenemos que el PAX6 se encarga se une a lo que sería el ectodermo superficial para el desarrollo y regulación del cristalino. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías oftálmicas que resultan por alteraciones en la transcripción de estos genes. Algunas de las mutaciones, entonces vamos a ver mutaciones que ocurren por el PAX2, por el PAX3 y por el PAX6. Las mutaciones ocurridas en el PAX2 cursan con colobomas del nervio óptico y hipoplasia renal. Las mutaciones del PAX3 cursan con síndrome de Waardenburg y distopia cantorum. Y las mutaciones del PAX6 son la base prácticamente de todos los casos de aniridia. También tenemos que están relacionados con anomalías de Peters, que es el síndrome de Peters, y otros fenotipos que son más raros también. Bueno, aquí están las bibliografías utilizadas y muchas gracias.